yo nací en el campo. De hecho, yo soy braunino, nací en una escuela en Braunau, porque mi mamá no alcanzó a llegar hasta Puerto Vara al hospital, entonces a mitad de camino me tuvo y fue en una escuela que hoy día ya no existe, pero está en el camino entre la línea cruzada y Braunau, cerquita de Braunau. Pero la verdad que nosotros somos de ahí de Santa María. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno cuando llegó al colegio, a los 7 años, tú llegas del campo, el tránsito no era como hoy día, ¿no es cierto? A cada minuto era micro, qué sé yo, eran 2 o 3 veces por semana, no era fácil tampoco, porque además yo tuve la mala suerte de que mi papá murió cuando yo tenía 6 años, ¿no? Y iba a cumplir los 7 años yo 2 meses después, y él falleció muy rápidamente, se enfermó en marzo y en mayo falleció. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que había que igual llegar al colegio y las visitas no eran frecuentes como son hoy día, que los niños lo van a dejar a la puerta del colegio y todo esto. No, pues uno lo venían a dejar y después pasaban 10 días o qué sé yo, que uno no sabía nada de los papás. Primero porque estaban en el internado, ¿no es cierto?, en el Germania, que tenían esos años internados. Y luego, ¿cómo se llama? Un tiempo también estuve aquí en la esquina de la calle Arturo Prat con Carmen, con esta calle, que era la casa de mis abuelos. Pero también ya la abuelita, que después quedó sola, mi abuelo murió, también era un poco complicado, así que la mayor parte de mis tiempos de estudio los pasé en el internado de Germania. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno vive un mundo completamente distinto, en el sentido de, siendo del campo, es como de por sí más pájaro, más así más, ¿cómo te diría? O no como los chicos de aquí de Puerto Varas, que eran buenos para andar en la calle, acostumbrados a vivir aquí en la ciudad, que en ese tiempo no podemos hablar tanto de ciudad, en realidad era diríamos un pueblo grande, pero no era una ciudad, no tenía ninguna relación con lo que tiene hoy. Pero sí había algo que era importante, y eso es una de las cosas que hoy día lamentablemente, y en eso coincidimos muchas personas con las cuales de pronto nos encontramos en algún lugar, en un evento social o en la calle, donde sea, comentamos. La ciudad ha perdido sus características, ha crecido, es natural que crezca, por supuesto, pero todas las ciudades han crecido en algún momento, pero hay una serie de cambios en la ciudad muy duros y que han perdido, o sea, han llevado a la pérdida un poco de lo tradicional, de lo típico. De la partida de los viejitos, ¿cierto? Los mayores nuestros, ya no queda ninguno. A esta altura no queda ninguno. La próxima vuelta somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente joven terminó su estudio, la gran mayoría se van a otra parte, ¿no? Tiene una profesión determinada que de pronto no tiene, digamos, un campo de trabajo acá y tienen que irse a otro lado porque quieren irse a otra parte nomás. Entonces, eso. Y lo otro es la tremenda afluencia de foráneos que han llegado aquí, sobre todo a Puerto Vara. Mucha de la gente que trabaja en Puerto Montt, en las grandes industrias o empresas, viven acá. Trabajan allá, pero viven acá. De hecho, yo no tengo las cifras exactas, pero se habla de que casi la mitad o un tercio por lo menos de la población que tiene Puerto Vara hoy día es de gente foránea que se ha venido a vivir a Puerto Vara. Entonces el cambio que uno vive, ¿no es cierto?, de los tiempos en que estas calles aquí afuera, la calle Arturo Prat y todo eso, era todo ripio, ni siquiera era pavimento, a lo que es hoy día, cosa que eso es un adelanto, por cierto, todo pavimentado, pero ese aire de pueblo que tenía Puerto Vara, obviamente que desapareció. Lamentablemente no se han cuidado muchas cosas que debieron haberse protegido, sobre todo en las tradiciones. Yo noto que aquí también en eso culpo yo a los descendientes, nosotros mismos, los descendientes de los colonizadores, quienes formaron esta ciudad en realidad, porque digan lo que se diga, o mucha gente dice otras cosas, pero la verdad es que Puerto Vara y sobre todo lo que hay alrededor del lago Yanquihue es producto de la colonización. En los tiempos del presidente Manuel Bulnes, cuando él decidió, digamos, colonizar esta zona, y cosa que continuó posteriormente Manuel Montt. De ahí vienen los nombres de Puerto Montt y Puerto Vara, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, todo eso, ese tiempo, las cosas han cambiado, pero drásticamente. Ha habido
hoy día, y en este minuto sobre todo, de hecho se está hablando de que hay un proyecto de alrededor de 18 o 20 edificios de departamentos en Puerto Vara. Lo que ya destruye de alguna manera el espíritu de pueblo, ¿no? Lo convierte en ciudad. Y si bien es cierto, como digo, las cosas, es obvio, tienen que evolucionar, pero no se han respetado ciertas condiciones. Otras ciudades en otras partes del mundo igual han crecido, y mucho. Tenemos el caso de Blumenau en Brasil, por ejemplo, la ciudad de colonización alemana, que es una ciudad mucho más grande, tiene más de 300.000 habitantes, creo, pero como está extendida a lo largo de un río, pero sí conserva en todos los rincones aspectos de la arquitectura tradicional alemana, ¿no? Y fuera de eso, sus fiestas y sus tradiciones de vestuario, de lenguaje, de todo. Bueno, eso se ha perdido acá. Yo ahí culpo un poco a nosotros mismos, los descendientes. No sé por qué razón, y eso nunca lo he podido tener claro, y hoy día los viejitos ya no están para preguntárselo de verdad, pero yo siempre noté que la gran mayoría de la gente como que no quería saber mucho de Alemania, nunca nos contaron cosas de Alemania. Sí que hablan alemán, qué sé yo, pero nunca nos explicaron por qué, ¿no? Entonces, porque claro, uno entendía porque éramos descendientes, pero distinto hubiera sido que hubieran incentivado el amor, ¿no es cierto?, por el origen nuestro, de nuestras raíces, de nuestro idioma, de nuestra forma de ser y todo eso. Y eso no ocurrió, no sé por qué. Creo que puede ser consecuencia del hecho de que en Alemania en ese tiempo vivía una situación bastante dramática, porque acuérdate que eran un montón de reinos distintos, vivían en constantes riñas entre ellos, al punto de que en el año 1848 definitivamente se logró la unificación de Alemania, pero el daño que ya se había hecho en la forma de vida, la cantidad de gente que había muerto, familias en donde había muerto el papá, donde habían muerto los hijos, que sé yo, por estas guerras, por estas constantes peleas. Entonces yo creo que mucha gente salió de Alemania como resentidos, como molestos, como cansados, y querían una vida nueva, tranquila, sin pelea, en otra parte. En los tiempos de nuestros abuelos no había casa en donde no hubieran floreros en la ventana con las violetas de los Alpes u otras flores, ¿cierto?, que adornaban las casas de todas formas. Y lo que se podía plantar afuera igual. Pero eso hoy día ha desaparecido. Y bastante. En realidad ha habido descuidos en ese sentido. Cuando fue alcalde don Teobaldo Kuchel en la década del 50, por ahí se convirtió, ahí se le dio el sello a Puerto Varas como Ciudad de las Rosas, porque él, un hombre que vivía en el campo, de formación muy marcada de la herencia, tanto por parte de él como de parte de su esposa, entonces decidieron plantar flores, y una señora que me lo contó, que acompañó a don Teobaldo a un lugar que está en la ruta de Osorno a Puyehue, ahí había un vivero donde fueron a comprar las rosas, las más lindas rosas que se plantaron aquí en Puerto Vara. Y aquí hubo gente que les dijo, don Teobaldo, pero ¿cómo hace eso? Pone rosas en las calles, se las van a robar, se las van a romper, qué sé yo. Bueno, intentémoslo, la gente ojalá se acostumbre, y se acostumbró. Y se quedó, y se llenó de rosas la ciudad, y rosas hermosas, realmente, las más lindas. Y se convirtió y le dio el nombre. Bueno, yo no tengo la cifra exacta, pero aquí debería haber, por lo menos, aquí donde estamos sentados, tú ves el revuelto que hay de cosas, debería haber toda esa cantidad de cajas, unos, no sé, 600, 700, 800 mil negativos, fácilmente, negativos. No entrábamos todavía en la era de la imagen digital, que uno saca más fotos. Y en estos 6 o 7 años de fotografía digital que se llevan ya, igual, se toman más fotos. En un matrimonio normalmente, lo normal era así, 150, 180 fotos, hoy día se sacan 400, ¿no? Entonces, fácilmente en archivos digitales deben haber 500, 600 mil fotos, fácilmente. Sí, lo que pasa es que yo, estando en el colegio, mi profesor de artes plásticas era el padre José Neudorfer,
que aquí no tengo en este minuto, pero adentro tengo una foto de él. Él era nuestro profesor de dibujo y toda esta cosa. Y él era un gran aficionado a la fotografía. Él tenía sus cámaras. Él era austríaco, ¿no? Llegó a Puerto Varas por allá los años, no sé, 40, 50, por ahí sería. Entonces, cuando él vio que yo pintaba, y esto ocurrió particularmente porque yo muchas veces hacía algunos dibujos fuera de las tareas, porque me gustaba pintar. Entonces se lo mostraba a él, y entonces un día mirando los dibujos, todo me decía, con su manera de hablar que tenía, obviamente como austríaco, ¿cierto? El castellano de él era distinto. Me decía que tú tienes una habilidad para aprovechar la luz. Sabes el efecto de la luz en una imagen. Lo captas. Tú serías un buen fotógrafo, me dijo. ¿Para qué me lo dijo? Claro, porque desde ese día lo único que quería era tener una cámara. Yo había una camarita chiquitita cuadrada así que se llamaba Boy. Era la marca, me acuerdo yo, de un color café. Usaba unos rollos 127, era el nombre del tipo de rollo. Y antes de eso, lo único que había visto era una cámara AGFA, de esas con un fuelle que se abría, ¿no es cierto? Alguna vez has visto en algún museo por ahí, que la tengo guardada todavía en alguna parte, no sé dónde en este minuto, pero sé que está aquí, y que era de un tío que falleció muy joven. Y después la mantuvo esa cámara mi abuela y mi tía, y qué sé yo. Y ahí también saqué algunas primeras fotos, pero eso era algo muy limitado. Entonces el padre José fue alrededor del año 59 cuando me dijo eso, y el año siguiente, en diciembre del año 59, él tenía una cámara Kodak, pero retinete, fabricada en Alemania. La Kodak es una marca americana, pero esto era fabricada en Alemania. Y me dijo, Hardy, yo no te la puedo regalar, pero sí te puedo vender esta cámara con un buen precio. Me acuerdo muy bien que eran 5.000 pesos de ese tiempo. Y bueno, esa fue mi primera cámara. En el verano ya del 60 yo empecé a tomar fotos en el campo, diapositivas se usaban, no sé si te acuerdas de eso, Luis, ¿cierto? Que no eran fotos, sino eran para proyectar, que estuvieron muy, muy de moda en ese tiempo. Y empecé a sacarle algunas fotos. Llegué a clase, llegué al colegio, no podía andar sacando fotos cada rato porque para comprar un rollo en ese tiempo era una odisea para uno. Y así que con mucho cuidado, tenía una película puesta en blanco y negro en la cámara y se produce el terremoto del 60. Ese día paseábamos en la calle de Déjera aquí con mi hermana y dos tías que ya no están hoy día con nosotros, y nos agarra el terremoto. Y estábamos cerca y había donde hay unos edificios, hoy día había un molino muy grande, un edificio que tenía como 8 o 10 pisos entero construido de madera. Y eso se hacía y se movía, salía una especie de como reventones hacia los lados. Entonces yo me acuerdo de haber preparado mi cámara, haberle ajustado la velocidad, todo de acuerdo a la luz, porque eso todavía había que hacerlo manual, para tomar la foto cuando cayera el edificio. Y el edificio no cayó. Así que no pude sacar la foto. Pero sí saqué otras fotos después, posteriormente, el día siguiente y todo eso. Entonces, prácticamente, de las primeras fotos que yo tomé por mi cuenta son de temas familiares del campo y del terremoto del 60. Que días después fui a Puerto Montt a sacar unas fotos igual, porque cuando ya se podía ir, porque primero no había ni cómo ir a Puerto Montt. Y ahí empezó la cosa. Después ocurrió que un año o algo así después, un día llegó un matrimonio, unas personas que querían que el padre José les tomara las fotos de su boda, que iba a ser en el Hotel Playa, lo que es hoy día el Hotel Radisson, pero el antiguo Hotel Playa, donde estaba don Miguel Corral, era el dueño. Entonces, va él, lo llaman y él dice, mire, sabe, yo no puedo, yo tengo otros compromisos, pero aquí hay un alumno en el colegio que saca buenas fotos, él podría ir, tal vez. Y me dijo a mí, y yo fui y saqué mi primer matrimonio en un hotel con gente que yo no conocía, la mayor parte. Me acuerdo que el que se casó era no me acuerdo el nombre de pila, no sé, pero Caravantes era el apellido. Y se casó con una hermana de una profesora del Colegio Germania, la nena Charat. Ella tenía otro nombre, eso me acuerdo, ¿no? Era la primera vez.
Entonces, ese fue mi primer matrimonio. Y de ahí, bueno, me quedó gustando. Yo ese tiempo ya estaba trabajando en radio. Siendo estudiante y hacía un programa los días domingos a las 12 del día. Hacía un programa de media hora de música alemana. El único programa de música alemana que tenía las radios acá. Pero después avanzó el tiempo y yo me fui, obviamente, agarrando cada vez más con el tema de las fotos. Me gustaba y qué sé yo. Y por supuesto que se dieron otros trabajos, cada vez fueron más frecuentes. En ese tiempo el fotógrafo que había aquí en Puerto Vara era don Ernesto Cal, que unas fotos que te voy a mostrar de mi mamá luego y de mi papá, se las tomó él en su estudio. Y yo trabajaba por mi cuenta, hacía domicilio, hasta que un día don Juanito Nostroza, creo que fue él, me dijo, Hardy, me dijo, tú deberías tener un local donde atender a la gente, porque trabajas bien y todo eso. Y empezamos a buscar. Y entonces me instalé en la casa de don Guillermo Litti, donde hoy día hay un restaurante, creo, algo así, ahí en la mitad de la bajada de la cuesta. Y como pude, todo artesanal, lo mínimo, así una lucecita de esas domésticas para iluminar un poquitito y poder sacar las fotos de estudio. Y no tenía laboratorio todavía. Entonces yo tomaba las fotos, pero me iba a Puerto Montt, donde don Kurt Grassau, que era fotógrafo allá, y él me revelaba las fotos, me las copiaba y todas las cosas. Y así funcionaba. Entonces dije, pero esto no puede seguir. Primero porque me sube el costo y tengo que constantemente ir a Puerto Montt, y que se perdía tiempo, todo eso, ¿no? Y entonces ya empecé a buscar yo una ampliadora. Y don Spartaco Gasparini se llamaba, un señor italiano que había aquí en Puerto Vara, que el hijo hoy día trabaja en todas estas cosas electrónicas, equipos de sonido, de radio y todo eso. Y bueno, él había traído de Italia cuando se vino una ampliadora para película de 35 milímetros. Y me dijo, yo te la vendo, porque yo ya no sigo con esto y qué sé yo. Le compré la ampliadora y con eso empezamos ya a copiar ahí mismo la parte de atrás de ese local. Hice mi laboratorio y empecé a hacer mis bandejas donde ponía los químicos, y no eran de laboratorio, eran simples fuentes de esas que se usaban para cocinar, ¿ah? Así simplemente. Y la primera máquina para copiar negativos de formato grande, los negativos de las cámaras en rollo 120 eran de tamaño 6x9, el negativo, ¿no? Se copiaban por contacto. Y esa máquina tampoco tenía dónde comprarla, entonces un maestro que yo tenía, que me ayudaba, que se llamaba don José Levicán, él, ya ha muerto muchos años, él me fabricó esta copiadora de acuerdo a las instrucciones que yo le di. Y ya, entonces podía copiar las fotos, podía ampliar las fotos de 35 milímetros, pero a veces tocaba que me pedían a mí ampliación a partir de negativos de 6x6 o de 6x9. Entonces yo, ante esa circunstancia, bueno, busqué y finalmente me conseguí, no me acuerdo qué persona me vendió una ampliadora para negativos grandes. De ahí ya tenía armado el laboratorio. Y después el trabajo ya definitivamente fue aumentando considerablemente. De hecho, tuve que traer un ayudante que era de Yanquihue, estaba en Santiago, se vino para acá y trabajó conmigo, Francisco Álvarez, que es de Yanquihue, que ya es fotógrafo él allá. Y bueno, empezamos a trabajar bien, él me ayudante en el laboratorio, y llegaba a tal cantidad de trabajo que una vez por semana, por lo menos, a los 15 días, había que quedarse trabajando hasta las 3, 4 de la mañana, porque se me acumulaba el trabajo y no lo alcanzaba a hacer en el día. Entonces, para mantener en orden la cosa se hacía de esa manera. Y bueno, esa es la parte, digamos, de fotografía, y de ahí quedé con eso, definitivamente. Después vino el tema del color, en los años 65, 68, mis primeras fotos de color, y de ese tiempo también era una complicación, porque ya llegó el color, todo el mundo quería las fotos de color, pero había que revelarlas en Santiago, no existía ningún laboratorio acá, ¿no? Y entonces el despacho a Santiago por bus, el retorno desde Santiago, más o menos 4 semanas demoraba uno en tener las fotos hechas, y sin tener la alternativa de elegir nada, sino que mandabas el rollo y te copiaban todo nomás, po. Y luego algunas cosas se eliminaban que se dejaban de lado porque no servían definitivamente, pero en general así partió la cosa. Y las fotos eran de 10x15 o 13 o 9x13, una onda así se comenzó.
Hoy día nadie hace una foto de ese formato, hoy día es todo de 13x18, 15x21, qué sé yo, ¿no? Pero luego, y después vino, bueno, la etapa de la digitalización de la imagen, que eso yo lo había leído y lo habíamos comentado alguna vez con el doctor Ricardo Vargas de aquí de Puerto Varas, porque se había leído en una revista Selecciones que existían en esos años en Estados Unidos, que llegaba acá también la versión en español, y un personaje destacado había dicho de que en algún minuto se va a dejar de usar película, porque digamos, la reserva de plata que hay en el planeta se está agotando. Entonces van a tener que inventar un sistema distinto que no use sales de plata. Porque la película son sales de plata que se alteran con la luz y luego al procesarla, ¿cierto? Tú obtienes un negativo y después inviertes la imagen y tienes la imagen positiva, ¿no? Eso es el proceso. Entonces, claro, efectivamente así fue. Pues llegó el minuto en que se cambió esto al sistema digital que tenemos hoy día, que todo el mundo conoce, y ahora los fotógrafos, los teléfonos, lo último que sirven es para hablar, ¿no? El resto es, lo primero es las fotos, donde vayan. Y de hecho es verdad, no ha llegado a tal calidad los teléfonos, en la calidad de las fotos, que yo he visto fotos tomadas con teléfonos que no tienen nada que envidiarle a fotos tomadas con una excelente cámara, ¿no? Así que, bueno, la tecnología es eso. Lamentablemente este proceso, digamos, de cambio tecnológico en la fotografía ha provocado un daño, sí, en un punto de vista económico. Por una parte ha abaratado los costos, es cierto, pero ha abaratado también las ventas, en el sentido de que, por ejemplo, está una lista de precios que la tengo plastificada porque así la hice para que me durara, donde está el timbre puesto de la fecha en que se hizo la lista de precios. Y esa tiene fecha del año 1996. Y esa fue la última. O sea, llevamos 20 años con los mismos precios. Casi increíble. Si tú lo cuentas eso y lo comparas con lo que ha subido la benzina, lo que ha subido el pan, lo que ha subido todo lo demás, no tiene ninguna relación. Pero tampoco se puede cambiar mucho, porque afortunadamente también bajaron los costos, no tienes consumo de película, el copiado hoy día también es más automático, más industrializado, también es más barato, ya se hace aquí mismo, no tienes que estarle enviando las cosas a Santiago y todo eso, ¿no? Entonces, afortunadamente, por una parte, pero obviamente es difícil en este minuto una persona que viva exclusivamente de la fotografía. Yo diría que es casi imposible. Sí, de la partida no quisiera que hubieran edificios gigantes como los que están construyendo. O sea, lo más que debería haber habido, ya hubo un error por allá por los años 40 cuando se construyó el Colegio Germania, que se le decía el elefante blanco, porque era el único edificio, era blanco y era gigantesco para esa época. Y yo creo que no debería haber habido aquí un sistema, no sé cuál, un plano regulador, no sé cómo se llaman esas cosas, no tengo idea, pero algo que fijara una reglamentación en el sentido de que los edificios no debieran tener máximo 4 pisos, no convertir esta ciudad en... Y no importa que hubiera agrandado en espacio, ¿cierto? Y debería haber agrandado en espacio, sobre todo aumentar las calles, porque el crecimiento que ha tenido, y ahora de hecho he sabido, no sé si es absolutamente cierto o no, pero tengo entendido que hay como 18 proyectos de edificios hacia adelante. Algunos creo que ya comenzaron, otros van a comenzar. De hecho, supe en estos días que el Hotel Licarayer, que está al lado del lago, se va a demoler y se va a construir ahí un edificio, que no creo que sea de 2 o 3 pisos, ¿no? Seguramente será algo gigante. En la calle San Pedro, donde hoy día hay lo que era estacionamiento, los pocos estacionamientos que había en el centro, que ahora lo convirtieron en una plazuela. Bueno, hay también un señor que vive ahí, un señor Rayman, también se supo que había ya vendido su casa. También van a construir un edificio. Y así una serie de otros proyectos. Entonces, le va a restar a Puerto Varas el espíritu del pueblo típico, ¿no es cierto?, de la ciudad típica, de la tradición donde mucha construcción de madera, el estilo arquitectónico tampoco no coincide. Por aquí se han construido en un montón de partes casas de estilo mediterráneo que no tienen nada que ver con las tradiciones de nuestra ciudad. Absolutamente nada. A alguna gente le podrá gustar, yo no estoy en contra de eso, pero
pero lo miro desde el punto de vista de la ciudad. ¿No? La ciudad debería haber mantenido un estilo, y ese estilo debería haberse resguardado. El orden, la limpieza, flores, hay rincones, 1000 rincones en la ciudad donde podría haber flores, y no hay, ¿no? Por decir un solo nombre nomás, o un solo lugar que está pero apropiadísimo, porque además el edificio es blanco, donde está el Banco Santander, hay una esquina ahí que no tiene nada, absolutamente nada. Hay unos lindos maceteros con flores grandes. Ahora la pregunta ¿es posible hacerlo o no? En el sentido de que alguien lo respete eso y lo resguarde, o va a durar 15 días y la van a destruir, porque ese es el otro temor. Sí, bueno, yo tengo 2 matrimonios a la espalda. El primero duró 7 años, y de ese matrimonio 2 hijos que están en Concepción. Uno es psicólogo, el otro es publicista y trabaja en todo este manejo que tiene que ver con también algo de fotografía, pero más que nada en diseño y cosas que tienen que ver con la publicidad en general. Ha hecho clases también en la universidad en este ámbito. El mayor, que es el psicólogo, le ha ido muy bien, extraordinariamente bien. Es en este minuto considerado uno de los más destacados psicólogos en Concepción. De hecho, en ocasiones lo han enviado a dictar clases a las universidades de acá, de Puerto Montt, de Santiago, que se en este minuto. Y bueno, después vino el segundo matrimonio, los 3 hijos. La única mujer es la hija de la Susan, que estuvo trabajando 3 años en LAN como azafata. Pero ahora está acá, trabaja para una empresa de corretaje de propiedades y esas cosas. El tema que se vino primero porque vivía en Santiago sola, luego el sistema de trabajo que tienen estas empresas no se respeta horario ni de descanso, de sueño, o sea, el reloj no sirve. En cualquier minuto tienes que estar volando, o sea de día, sea de noche, lo mismo con las comidas. Y le estaba empezando a afectar la salud, parece, ¿no? Entonces decidió, y estaba saturada con Santiago y toda la cosa, no quería saber más y se vino. Así que está acá con nosotros. Estamos aquí nosotros, mi señora y yo, y los 2 hijos. Porque ninguno de los 2 ha tenido todavía, digamos, motivo de enraizarse por otros lados hasta el momento. Sí. Se da obra mucho que los jóvenes están hasta tocando en las casas. Sí. Hoy día, cuando yo empecé a trabajar en fotografía, había lolos o lolas, 17, 18 años que se casaban, las novias. Hoy día no, las novias tienen 30, 35 años, claro. 28 mínimo, las más jóvenes. Sí, eso ha cambiado.